actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas. Un cordial saludo a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, Sergio Miranda, que nos toma desde la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto no puedo dejar de reconocer que estoy muy agradecido a todos aquellos que nos están apoyando en nuestro nuevo canal en Madrid para toda Europa. Muchísimas gracias y por supuesto estamos a disposición. Nos vamos a ir a Buenos Aires porque evidentemente hoy es un día muy, muy interesante, quizá la palabra no sea interesante, muy dolorosa porque estamos despidiendo al Papa, el Papa Francisco. ¿Qué dejó? Tantas cosas, ¿no? ¿Qué le voy a decir a usted? ¿Qué dejó el Papa? El Papa dejó muchas cosas y todos aquellos que tuvimos la oportunidad de frecuentarlo sabíamos qué significado tenía su espíritu y cuáles eran sus ideas, su visión de la vida. Tenemos cosas para preocupar, ¿cómo se dice? Para criticarle quizá por algunas cosas que sucedieron, pero el fondo del corazón, el fondo del espíritu, el fondo del ser humano que era el Papa Francisco, para mí tenía otro nombre, evidentemente dejó una estela inolvidable. Pero bueno, vamos a ir a conversar con alguien que nos puede orientar un poco con respecto a esta situación que estamos viviendo. Hoy el Papa está siendo despedido. La licenciada Daniela Gasparini nos está siguiendo aquí desde Buenos Aires. Tengo mucho gusto en saludarte, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Agustín? Bueno, un gusto volver a hablar con vos. La verdad que escucharte siempre es maravilloso y bueno, recién escuchaba atentamente tus palabras en relación a esta despedida que estamos haciendo a nivel mundial sobre el Papa Francisco y bueno, es realmente conmovedor y poder encontrarnos, ¿no? Más allá de las fronteras y las distancias. Creo que hay algo de unidad mundial en este momento. Disculpame si yo en algún momento me emociono porque es muy difícil. Es muy difícil. Quizá el ser humano es más fuerte, en este sentido, más sensible, diría yo, que ser un periodista, ¿no? Ser periodista es ir al grano, pero sinceramente yo siento mucha emoción y te pido disculpas. Sin ninguna duda el Papa Francisco dejó un legado profundo y transformador en la Iglesia Católica y, por qué no decir, en la Iglesia de todo el mundo. ¿Cómo estás viviendo vos este momento tan trascendental en nuestra vida? Bueno, creo que hay algo que invade, ¿no? En lo personal, la verdad que yo tengo una profunda admiración por el Papa Francisco, por lo que representó, porque además hay algo que tiene que ver con la cercanía, que bueno, él era argentino, ¿no? Entonces esa cercanía, verlo tomar mate como papa y demás, te acerca mucho, ¿no? Pero además hay algo interesante en todo esto, ¿no? Que vos decís, bueno, pero ¿por qué? Si yo no lo conocía, yo por ejemplo no lo conocí personalmente, como sí lo hiciste vos y seguramente lo has contado, lo vas a contar, pero sí, igualmente sentí mucha tristeza, ¿no? Me conmovió un montón, porque tiene que ver con un liderazgo muy grande que ha construido Francisco. Es un liderazgo muy ético, muy positivo. Recién te escuchaba esto, ¿no? De que, bueno, vos sos periodista, sos profesional,
pero uno no puede estar escindido todo el tiempo, ¿no? Hay algo del humano que aflora y, bueno, tiene que ver un poco, ¿no? Yo desde la psicología puedo explicarlo cuando, bueno, tenemos que tomar distancia profesional con algunas cosas porque si no, no podemos trabajar, no podemos funcionar, ¿no? Pero hay algo que hablaba el Papa Francisco y que era muy interesante, que tiene que ver con lo que vos decís, que uno tiene que aprender y se tiene que formar, porque esto lo decía hablándole a docentes universitarios, uno tiene que formar con los 3 idiomas, porque no sirve de nada que solamente formemos con el conocimiento, ¿no? O sea, uno cuando es profesional tiene que entender que hay 3 idiomas o lenguajes que tiene que incorporar. El lenguaje del conocimiento o el saber, el lenguaje del corazón o del alma y el lenguaje de las manos, que es el lenguaje de la praxis, de la práctica, del quehacer. Y esos 3 van de la mano, ¿no? Porque si no hay una incoherencia, ¿no? Y creo que él lo que decía y lo que transmitía lo pregonaba con su práctica, ¿no? Él era coherente, era muy coherente en eso. Y en esto lo digo porque cuando él era Bergoglio y todavía no era el gran Papa Francisco, acá en la Argentina él, por ejemplo, denunciaba la trata de personas, la trata y explotación de personas. Él iba y hablaba con las víctimas, él los ayudaba, les daba herramientas, realmente tenía un sentimiento de justicia social, de igualdad, que era impresionante, y vos después lo escuchás en oraciones mundiales en contra de la trata y la explotación de personas y decís, sí, yo sé que él no lo está diciendo solamente porque lo tiene que decir o porque es un discurso, un mensaje, o porque se lo están pidiendo, lo está diciendo realmente de forma sentida, porque él siempre laburó contra eso, ¿no? Y a mí me genera mucha empatía porque, bueno, yo hace 15 años que lucho contra la trata y la explotación de personas, me especialicé como profesional en esa problemática y realmente veo esto, ¿no? De la coherencia, del gran liderazgo humano y ético que ha construido, que es lo que por ahí más conmueve y más nos deja esa sensación de duelo colectivo, de sentirnos un poco desamparados, desprotegidos, ¿no? En ese gran liderazgo que él tenía. Sí. Es evidente que mirar para atrás la vida del Papa es muy enriquecedora, ¿no? Pero respecto de algunos aspectos políticos, como se vivieron en la Argentina, el Papa tuvo que enfrentar situaciones bastante feas, sobre todo cuando, por ejemplo, recibió al presidente Macri, ¿te acordás? Que en ese momento prácticamente maltrató a Macri, o lo destrató, diríamos, así se dice, se destrató a una persona. Y muchos entendieron que eso era por el respaldo a Cristina Kirchner, quien ya hoy en la Argentina y en la justicia está considerada como una persona corrupta. ¿Cómo ves esa imagen del Papa en ese papel? Mira, hay algo que creo, yo no estoy ni con Cristina ni con Macri. No estoy en política, no, estoy hablando del Papa. Pero sí, pero yo en ese sentido creo que, digo, más allá de Francisco, pero tomando esto que vos decís, creo que el Papa, la figura que inviste una imagen de representación mundial tan poderosa como la de un Papa, de la Iglesia Católica, que es, digo, la iglesia con más trascendencia mundial, creo que no es solamente un rol religioso, yo creo que hay un rol político ahí, ¿sí? De hecho, él, bueno, después si querés lo charlamos, ¿no? Pero él se ha manifestado políticamente, pero no partidariamente, digo, hablando, sino políticamente en relación a temas de corrupción, a temas de, bueno, pedofilia, bueno, a cuestiones de conflictos bélicos, peleas y guerras entre diferentes países. Él tomó una posición política en relación a eso, que creo que es admirable que lo haga cualquier papa, ¿no? Ahora, hay en la Iglesia Católica
cierto conservadurismo también, ¿no? Que hay que decirlo, porque el Papa fue muy disruptivo y también fue disruptivo en relación a las opiniones sobre el curso de nuestro país, el curso político de nuestro país. Igualmente, el Papa termina recibiendo a Mauricio Macri y toda su familia. Bueno, más allá de las opiniones políticas o ideológicas personales de Francisco Bergoglio o como sea, hay también un recibimiento ahí, no es que, pero bueno, también hay una opinión política. Después, si después se lo asocia que es kirchnerista o que defiende a uno y critica a otro, también hay algo que tiene que ver con la posverdad, ¿no? Que son las interpretaciones políticas a raíz de eso y cómo también esos discursos van fluyendo en función de las conveniencias o intereses particulares de cada quien, ¿no? Pero si hay algo destacable de él es que ha luchado contra la corrupción, ¿no? Y eso es importante. Y si hay algo también que hay que traer a colación es que siempre que se hable con respeto hacia el otro, pueden haber puntos de desacuerdo, ¿sí? Yo eso lo veo saludable, siempre que sea con respeto, ¿sí? Y en eso hablo no solamente del Papa, sino también de presidentes y expresidentes, que también hemos tenido el ejemplo de presidentes que se han referido de manera muy despectiva y con mucha falta de respeto a el Papa Francisco. Entonces, hay también que evaluar y contemplar, todas estas situaciones y los discursos que se arman alrededor de eso, que eso habla un poco del lenguaje social, psicológico, el contagio emocional y un montón de cosas que se arman a raíz de, y muchas veces que se tergiversan, ¿no? Porque es permanente esto y acá lo vemos permanentemente, que se dice, que se dijo y que, bueno, entonces, yo no creo que tenga nada de malo que alguien tenga una posición política en contra o a favor de algo, pero sí me parece que es importante decir que no se haga utilización de eso, por parte de estas figuras políticas, ¿no? Para defenestrar a otros, como se acostumbra en este país, y acrecentar las grietas, cuando en realidad acá lo que hay que hacer es trabajar para que la gente esté bien, como entiendo que se debe hacer en la política, ¿no? Para que la gente esté bien, porque los políticos tienen que trabajar para eso. Y bueno, en eso también creo que la figura de un gran líder mundial como él es importante también en relación a el trabajo en pos de eso. Creo que Francisco nunca ocultó su faceta progresista, eso no significa que sea kirchnerista, yo tengo muchas críticas al kirchnerismo también, entonces yo me puedo identificar como progresista con el Papa Francisco y no como, no sé, por ejemplo, con determinada orientación o línea política. Entonces me parece que eso siempre lo fue, él tuvo acá un trabajo muy importante en relación a las personas vulnerables, a los pobres, a los inmigrantes, y también es algo que trascendió porque es algo que lo llevó también a su papado y me parece que es importante. Por eso me parece que está bien no ocultar la ideología política, pero eso no te hace ser de un partido o del otro. Me parece que eso lo manejó bien, Papa. Pero regularmente tenemos que entrar en el análisis de las cosas, ¿no? Estamos despidiendo a alguien que fue muy importante y será muy importante por muchos años, porque estará presente así, sobre todo aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo y frecuentarlo, como es mi caso, pero hay datos que lamentablemente yo he cuestionado. Por ejemplo, Francisco visitó más de 65 países en 47 viajes que hizo. Eso en Latinoamérica. Visitó Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá. No sé si alguno más. Pero fíjate vos cómo son las cosas. Paradójicamente, nunca visitó a su país natal, a la Argentina. ¿Cuáles fueron las razones por el cual el Papa durante su pontificado no visitó la Argentina?
Bueno, la verdad que no lo sé. No tuve la oportunidad de preguntárselo, no sé si él alguna vez lo refirió, no lo recuerdo. Creo que el Papa Francisco es el Papa del mundo. También hay algo de no caer en los favoritismos, también hay algo de evaluar cuál es la situación de cada estado en los momentos en que lo hace. Yo, la verdad que me quedo también con la visión de alguien que siempre ha acercado el diálogo, los posicionamientos, ha tratado de dar algún mensaje en relación a eso, incluso entre las religiones. Entonces, creo que ahí es donde por ahí muchas veces no hay que pecar de soberbio, ¿no? O sea, yo realmente sí esperaba que en algún momento venga, pero no como católica ni religiosa, sino porque es algo positivo para la sociedad que venga. Ahora, también no nos olvidemos, por ejemplo, yo no sé en años anteriores, pero en el último año, nosotros tenemos un presidente que se ha referido al Papa como el representante del maligno en la tierra, ¿no? Entonces, eso... Eso es una barbarie. Pero es una traba también, porque ¿quién te recibe entonces acá? ¿No? Es importante también, yo no sé si eso fue parte de su evaluación o no, pero si lo fue, coincido con él, ¿no? Lamentablemente, un hombre grande que enfermó y que no le dio el tiempo, a mí me hubiese encantado que venga, pero bueno, creo que no le dio el tiempo y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es quedarnos con las enseñanzas positivas y con las cosas positivas que nos ha dejado, porque lo que hizo, lo hizo creo que con todo su corazón, ¿no? Entonces, hay situaciones que yo las veo como mucho más valiosas, que no haya pisado la tierra que lo vio crecer, desarrollarse, como por ejemplo que haya luchado contra la corrupción en el Vaticano, que haya destituido cardenales, que haya dado un rol a las mujeres, aunque no sea un rol tan alto y tan jerárquico, pero que haya avanzado en eso, que haya escuchado a los jóvenes, que haya luchado contra la pedofilia, la pederastía, el abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que eso es más importante que venga a hablarnos de eso acá, ¿no? Yo creo que lo más importante es que él, estando tan lejos, logró tener una cercanía con absolutamente todo el mundo. Y eso es muy valorable, y no lo logra cualquier líder, ¿no? No lo logra cualquier persona. Esa cuestión de humanidad, de cercanía, yo no lo vi ni personalmente en mi vida, ni estando acá, ¿no? Entonces, pero siento una cercanía con él muy importante, porque la siento ideológicamente, ¿no? Claro. Pero, Dani, tú que eres tan analista y que no solo sos argentina de pura cepa, sino que también seguís toda la actividad política, económica, social, y como licenciada en psicología, entendés o comprendés o tratás de verificar por qué las personas actúan como actúan. Y con respecto en ese sentido, volviendo al Papa, yo querría preguntarte, ¿qué pensás vos, cómo viste vos esa cercanía con Cristina Kirchner, con sus seguidores, que están señalados desde hace muchísimos años como delincuentes que vaciaron el país? ¿Cómo entendés esa recepción tan alegre, tan festiva de recibir precisamente a gente que tendría que estar en la cárcel? No lo sé, no sé si fue festivo, alegre, la verdad que no. Sí, estaba contento cuando recibió el mate. Sí, pero eso es una evaluación de quienes no estuvimos ahí. Nosotros podemos hacer una evaluación de lo que pensamos, de lo que opinamos, e incluso no podemos prescindir de las propias posiciones políticas e ideológicas. Seguramente para
para alguien que comulgan con esa ideología, eso fue algo positivo, y para alguien que no comulga con esa praxis política, fue algo negativo. Digo, me parece que ahí tiene que ver con el lugar desde donde nosotros analizamos eso, ¿no? Y yo no sé si fue festivo, fue con alegría, si eso lo hace kirchnerista, como dicen por acá algunos referentes de otros partidos. La verdad que no lo sé. Sé que él sí tenía un acercamiento con posiciones progresistas, que no sé si eso tiene que ver con ese modelo de gobierno, ¿no? Pero me parece que lo que hay que analizar es más lo que dice y lo que dijo, ¿no? Más que las actitudes, que podemos tener múltiples lecturas sobre eso, ¿no? Yo a mí no, y no me gusta hablar de lo que no sé tampoco, Aus, eso es lo que me pasa, Bueno, como pero yo no sé qué es lo que sí, pasa por la cabeza o en la emoción del no, Papa Francisco en ese momento. Entonces, sería como hasta ponerle algo negativo a alguien que creo que ha sido un gran líder ético, humano y positivo. Y yo la verdad que no lo creo, no creo que sea bueno eso, la verdad, ese claro, análisis. no, tú como especialista en la materia de la psicología, por eso te hago estas preguntas, porque yo no he visto ningún medio de comunicación que se haya planteado, por ejemplo, esto concretamente. ¿Por qué el Papa tuvo esa actitud con Macri? ¿Y por qué el Papa tuvo esa otra actitud absolutamente diferente, opuesta, con Cristina Kirchner? Cuando sabemos quién es quién. Todos Pero los el argentinos saben quién es Macri, todos los argentinos saben quién es Cristina Kirchner. Pero el Papa recibió a Mauricio Macri, Julián Sí, Aguada y toda su pero con familia. cara de rechazo. Mm. Es una Fue muy evidente, fue muy interpretación. evidente. Y Fue bueno, por muy ahí no evidente. comulgaba con su política, que también Macri está acusado de causas de corrupción acá en nuestro país. No es la única Cristina. Sí. Entonces, acá lamentablemente, vos lo sabes muy bien, Agustín, la corrupción es algo que está a nivel mundial Absolutamente. y la Argentina no escapa de eso, y lamentablemente todavía no conozco un gobierno bueno, por lo menos que desde que yo puedo votar, ¿no? Que haya demostrado cosas diferentes, que haya promovido la lucha contra la corrupción y que lo haya demostrado con sus ejemplos, que no esté implicado en alguna que otra causa de corrupción. Nuestro presidente actual ha promovido una moneda ilegal y ha hecho también cosas desastrosas. Y Sí, ¿no? y que Entonces, tiene que presentarse ante la justicia como cualquier ciudadano argentino. exactamente. Y que la Pero lo que pasa justicia, es que, bueno, la justicia debería ser independiente también, ¿no? Pero bueno, absolutamente, el tema absolutamente. es que parece que a veces, bueno, acá tuvimos toda una discusión con el nombramiento por decreto que quería hacer el presidente Javier Milei a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente se frustró. Pero eso no es bueno tampoco, ¿no? O sea, creo que hay que analizar, digamos, y eso también es importante porque, más allá de a quién reciba, con qué cara y con qué espíritu o ganas, lo importante es lo que hizo. Y bueno, él fue capaz, el Papa Francisco, de luchar contra los casos de corrupción, que espero que sea un ejemplo para no solamente el próximo Papa y el Vaticano, para el mundo, para los presidentes. No puede ser que sigamos la sociedad teniendo gobiernos que sean corruptos. No puede ser eso. Eso se tiene que terminar. Dani, como observadora política, ¿no? Por tu profesión fundamentalmente, ¿qué relación entendés vos que hay en la Argentina entre la religión y la política? Mirá, yo creo que la religión es política, y es cultural. Todas las religiones, no hablo solamente de la Iglesia Católica. Y después hay muchos estafadores, ¿no? O sea, acá yo me dedico a la trata de falsos templos religiosos, gente que
se aprovecha de la fe de las personas o de las situaciones de vulnerabilidad de las personas para estafarlas, para explotarlas. Tuvimos muchos casos en el último tiempo que la justicia federal ha tomado como trata de personas a falsos pastores, falsos templos religiosos. Entonces, digo, incluso templos filosóficos, escuelas de yoga, que eran truchas y que estafaban a la gente. Entonces, digo, más allá de estos casos, ¿no? de delitos explícitos, utilizando la fe de la gente para enriquecerse, yo creo que hay mucha corrupción detrás de estas religiones que son bastante tradicionales, y por eso me pareció tan importante lo que hizo el Papa, ¿no? Decir, en denunciar los casos de corrupción, porque está muy, muy vinculada la política, la economía, la cultura. Además, no te olvides que nosotros nacemos en sociedades normadas, reguladas por ciertas normas y parámetros y mandatos, y la religión también es un gran operador de esos mandatos socioculturales que muchas veces son excluyentes, que muchas veces son nocivos también, ¿no? Entonces, digo, creo que en eso también hay un mensaje del Papa Francisco en relación a analizar las coyunturas, que no podemos quedarnos estancados en sociedades de hace 50 años atrás, que todo eso va avanzando, que no es lo mismo, por ejemplo, la institución del matrimonio hace 50 años que ahora. Las identidades de género, los seres humanos cambiamos, evolucionamos. Entonces, es bueno adecuarse, no al revés. La gente no se tiene que adecuar a las instituciones que se quedan estancadas en ciertas tradiciones o parámetros en el tiempo. Al contrario, las instituciones se tienen que adecuar a las coyunturas y entender, porque si no queda un desfasaje, ¿no? O sea, y ahí es donde... Pregunto, Daniela, lo que estás diciendo me trajo a la mente algo que a mí me produjo un malestar muy grande. El presidente Milei fue a ver al Papa, lo abrazó, lo besó, lo halagó, bueno, se rindió frente a él. Pero se olvidó que en su momento habló pestes, lo insultó, lo agredió al Papa Francisco. ¿Cómo es tu visión como profesional de la psicología? ¿Cómo hay que entender? ¿Qué debe pensar el pueblo, la sociedad, ante gestos tan contrariantes? Que está subestimándolo. Yo creo que hay ahí una lectura que hace Javier Milei de lo que significa o significó hoy, por ejemplo, o sea, con el diario del lunes y el fallecimiento de Francisco, lo importante de una figura como él, no solamente en el país, sino también en el mundo, al cual él recorre con total soltura, como si acá no pasara nada. Es una figura muy imponente, ¿no? Entonces, y muy positiva. Entonces, él o su equipo de comunicación hace seguramente una lectura de esto y va cambiando, pero realmente, creo que hay una subestimación muy grande, pero bueno, también hay una utilización de su poder como presidente, y creo que hasta es abusivo en ese sentido, ¿no? Porque, vos nombraste otros presidentes que por ahí, tuvieron sus situaciones también que podemos criticar, pero que no han llegado a estos niveles de desprestigio o falta de respeto públicas a este tipo de figuras, ¿no? O sea, creo que hay límites que no se tienen que pasar. Creo que han pasado otros límites, pero hay límites en este sentido discursivos del poder que reviste a determinadas figuras como presidentes de la nación o presidentes de Estado, que habla mucho de su práctica, ¿no? O sea, una persona que no respeta a alguien como el Papa Francisco diciendo ese tipo de aberraciones, que no lo ha hecho ni Mauricio Macri con todo lo que vos has dicho, ¿no? En estas actitudes, y lo podría haber sido, y no lo hizo. Entonces me parece que hay algo ahí que va más allá de la actitud política o la lectura política, ¿no? Que habla un poco de su personalidad. Bueno, no nos olvidemos que Milei habla y
habla con su perro que está muerto, ¿no? O sea, hay cosas que no Ese tienen... ese es otro tema que también debemos preguntarnos a los argentinos, ¿no? Sí. ¿Sabemos quién gobierna el país? ¿Con qué mentalidad, con qué educación, con qué criterio, con qué...? Bueno, creo que sabemos muy poco y nos dejamos llevar por el entusiasmo, ¿no? Eso. Daniela, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por tu generosidad de atendernos. Gracias a vos. Seguramente este año nos va a permitir volver a contactarte porque tus análisis son muy guiadores de lo que está pasando en la Argentina, entre otras cosas. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Agustín. Un saludo y abrazo a todas las personas que nos están viendo y bueno, están transitando seguramente este duelo colectivo por la pérdida de un gran líder positivo como fue el Papa Francisco. Y te agradezco mucho, como siempre, Agustín, el respeto y bueno, este intercambio de opiniones que creo que está bueno y que son sanos, ¿no? Porque son con respeto y con perspectiva de una buena comunicación y responsable. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo no dejo de emocionarme porque tanto tiempo compartido con el Papa, con quien era para mí Pancho, Francisco, nada que ver, ¿no? Pero estoy dolido, muy dolido. Bueno, hay que atravesar este duelo, ¿sí? Sí. Y aceptarlo. Y quedarnos con lo bueno que nos deja y tratar desde nuestro lugar continuar la obra positiva y valiosa que hizo. Gracias. Muchísimas gracias. La licenciada Daniela Gasparini nos dio una visión para entender, para comprender y para analizar. Vamos a la pausa y venimos.